Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Me da muchísimo gusto recibirlos en esta casa de todos. Es un placer realmente. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la Caja de Seguro Social. Estamos analizando algunas de las propuestas que han tenido que presentar los sectores. Uno de ellos es el sector sindical y mucho se ha hablado acerca pues, de la forma en cómo se van a tomar en cuenta todas las sugerencias que van a hacer de los diferentes lados, los aportes, cómo llegan después a un planteamiento final para presentar en la Asamblea. Quiero ahondar un poco en la propuesta del sector sindical, de los trabajadores más bien, para hablar con Eduardo Gil, que él es secretario general de Convergencia Sindical, a quien recibo muchísimo gusto. Gracias, Eduardo. Gracias a ti por la invitación. Bienvenido siempre. Bueno, como ya sabemos, estamos en plena conversación de la Caja de Seguro Social. Hay una fecha tope para presentar las propuestas. Ustedes presentaron la suya, ¿y en qué consiste? Bueno, nosotros presentamos nuestra propuesta, digamos, incluso desde antes. Nosotros presentamos en el periodo anterior un proyecto de ley que llegó a ser el proyecto 748. Fue prohijado, pero no se concluyó su debate en el periodo anterior. Este mismo proyecto de ley fue reformulado, fue ajustado en función de algunas variables que se corrieron y lo volvimos a presentar en esta ocasión al presidente el pasado lunes. Es decir, que ya nosotros entregamos lo que es nuestra visión no solamente de la propuesta, sino también de cómo se quedaría en materia de redacción legal. O sea, porque una cosa es la propuesta general que se presenta y otra cómo se redacta el artículo de ley. Son dos lenguajes completamente diferentes. Lo hemos presentado, lo intentamos presentar incluso por iniciativa ciudadana para que tuviera constancia la Asamblea, pero se nos dijo que todo proyecto de ley que trastoque presupuesto no puede entrar por iniciativa ciudadana. Por lo tanto, eso lo hicimos la semana pasada. Y entonces lo que hemos decidido es enviárselo a todos los diputados, están en este proceso de envío a todos los diputados y a las bancadas, a fin de que puedan analizar cuál es nuestra visión, cuáles son los sustentos y también cuál es la redacción que nosotros consideramos debe incluirse en esta ley que reforme la ley 51. Como ustedes mandaron un proyecto, a mí me gustaría desmenuzar. Vamos a hablar del tema más polémico, el tema de las pensiones. He sabido desde hace mucho tiempo que el sector sindical estaba proponiendo que se fusionen ambos sistemas. Esta es una propuesta un poco polémica porque hay muchas voces que explican, es más, me lo dijo el señor Chapman aquí cuando vino en contexto, que eso traería una situación más grave aún. ¿Ustedes continúan con esta idea de fusionar los sistemas mixto y el solidario? Sí, bueno, básicamente hay dos propuestas. A pesar de que hay muchos sectores, en realidad hay dos propuestas. Una propuesta que es la del sector empresarial de pasar todos a cuentas individuales y la otra propuesta que es del sector de los trabajadores de diversos gremios, que es la de establecer un sistema basado en la solidaridad. Y lo digo en estos términos porque nosotros no estamos hablando de volver, porque cuando se habla de volver es como si volviéramos al 2005. No, nosotros estamos planteando un nuevo sistema que se fundamente en la solidaridad y que permita, por un lado, no solamente garantizar la sostenibilidad financiera de la Caja de Seguro Social, sino también garantizar que las personas al momento de su retiro cuenten con una pensión digna que le permita vivir de una manera, digamos, decorosa, una manera que no sea precaria, no sea de miseria, que no sea indigencia. El sistema individual, el problema que tiene fundamentalmente es que se podría lograr estabilidad financiera, teóricamente, pero nos crearía un problema social muy grave en el futuro próximo, porque según las proyecciones, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, señalan que estas pensiones se reducirían, hoy del 60% en el sistema solidario, se reducirían a cerca del 35 y 25% en el mejor de los escenarios. La realidad, por ejemplo, el caso chileno, es que las pensiones han caído al 15%. O sea, esto quiere decir que si una persona tenía un salario de $1.000, su pensión equivaldría a $150 por mes. Entonces, no es sostenible desde este punto de vista social. Entonces, nuestra propuesta busca ese equilibrio, no solamente garantizar la sostenibilidad financiera, sino también garantizar que las pensiones tengan una rentabilidad. ¿Y cómo se haría esta solidaridad que ustedes llaman? Sí, bueno, nosotros tenemos... ¿Qué pasaría con los... Nada más para aclarar conceptos. Cuando usted habla de sistema individual,
¿Se está refiriendo al mixto creado en el 2005? Parcialmente. Debo ser muy claro en esto porque el sistema mixto es una etapa, fue una etapa que se estableció, digamos, como lo dice la palabra, es mixto, o sea, tiene una parte solidaria que es un pedacito, es una pequeña, pero la otra y la otra en su mayoría es el esquema de cuentas individuales. Entonces, nos referimos a eso específicamente cuando hablamos de individual. Exacto. Nada más para aclarar. Ok. ¿Cómo ustedes creen que se lograría una pensión solidaria teniendo hasta actualmente esos dos sistemas? Bueno, primero que nosotros tenemos que volver a un esquema en el cual los fondos de pensiones sean un bien que se pueda rentabilizar de manera colectiva. Es decir, cuando nosotros disponemos de un fondo global en el cual la rentabilidad de ese fondo se logra de manera colectiva y no por ahorro individual, que es una ilusión realmente, entonces podríamos disponer de una condición que permita negociar o conseguir mejores dividendos de ese fondo. Mientras que cuando estamos hablando de una cuenta individual, la posibilidad de invertir y de lograr rentabilidad se disminuye totalmente porque queda en el individuo. O sea, cada individuo va a tener una pensión distinta en función de la rentabilidad que se le asigne. En la práctica, ¿qué va a haber? ¿Va a haber un solo fondo? ¿Van a haber dos? Porque ya existe el individual y las personas que han contribuido al mixto, por así decirlo, ellos tienen su cuenta de ahorros, por llamarlo de alguna manera, como lo ha dicho el presidente. Una cuenta de ellos. Entonces, ¿cómo sería en la práctica este sistema para ustedes? Me parece muy interesante porque la realidad dista un poco de la teoría. En realidad no existe tal cuenta individual. O sea, por ejemplo, las personas que entraron después del 2008 o en el 2008 entran al mercado laboral, no pueden saber o pueden ir a la Caja de Seguro Social y pedirle, por ejemplo, oiga, ¿cuánto es mi cuenta de ahorro? Como pero yo eso puedo, se va a hacer. Es que no se puede. Eso se va a tener que hacer. Eso ya lo dijeron que lo van a tener que transparentar. Sí se va a poder hacer. Lo que ha dicho el presidente que va a transparentar es saber cuándo las empresas deben o no. No, también lo han dicho eso. Han dicho que van a ser más transparentes, que tú puedas revisar cuántas son las cuotas que tienes, si tu patrón te pagó o no te pagó y todo lo que está en tu expediente, por así decirlo. Eso se sabe. O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos sistemas? Y tú lo has mencionado. En el sistema solidario, yo puedo saber no solamente cuánto he contribuido, sino con cuánto me retiro, o cuánto es mi pensión. Eso se llama de beneficio definido, porque ya está definido cuánto es mi beneficio del sistema. En el tema de cuentas individuales, o el tema de ahorro, yo sé cuánto aporto. Lo que yo no sé es cuánto voy a recibir, y eso nadie lo puede saber. En el de cuentas individuales eso no se puede saber. Puedes hacer una proyección. Sí, pero la proyección resulta ser especulativa. En mi caso, yo estoy en el sistema solidario y yo puedo saber perfectamente que el 60% es mi tasa de reemplazo en este momento. Pero los jóvenes que entraron posteriormente, ellos no saben, ni van a saberlo nunca, porque el sistema no permite. Yo puedo decir o especular de que voy a tener una tasa de rendimiento del 3%, pero eso es especulación. Puede que al momento en el que yo llegue a la ventanilla a cobrar mi pensión me digan, no, lamentamos decirle que su tasa de interés fue del 2%, 1.5%, 3.5%. Entonces, Eduardo, no hay posibilidad alguna de que la persona pueda saber con cuánto se retira. Sí hay posibilidad, pero no se tiene el recurso en ese instante. Déjame hacer la pausa, vamos a hacer la pausa, porque si no luego nos quedamos un poco cortos de tiempo y vamos a regresar enseguida con más nuestro invitado hoy de Convergencia Sindical. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con Eduardo Gil, él es secretario general de Convergencia Sindical. Estamos platicando acerca de las propuestas en el sector, en la parte de pensiones. Nos habíamos quedado en que ustedes explican que quieren hacer un sistema solidario. Pero dígame en práctica, cuando usted está hablando de un sistema solidario, ¿a qué se refiere? ¿A eliminar el mixto? ¿Sí o no? Sí, correcto. Eliminar. El mixto. En vez del mixto, ¿qué va a ser? Uno sistema solidario. Entonces, eso quiere decir que quieren fusionar el sistema individual o mixto con el otro. No, ¿cómo se va a hacer un sistema solidario teniendo dos? Sí, es que en realidad la naturaleza del sistema es solidario. O sea, cuando nosotros vamos a los sistemas de seguridad social,
Los no, sistemas Eduardo, de seguridad... esa no es la pregunta. No, pero Contéstame. para poder contestártela te tengo que señalar que la naturaleza de los sistemas de seguridad social es solidario. De hecho, dentro de los principios está. Eso, pero ¿qué Entonces, vas a hacer el con las esquema, el cuentas? esquema es establecer, porque las cuentas, o sea, lo que yo quisiera que se comprendiera, es que tal cuenta que dicen algunos que se le quiere quitar, no existen, no existe tal porque cuenta. cada quien tiene su No, dinero, no lo sabe. existen supuestamente fondos separados. De hecho, Exactamente. el informe de la Caja de Seguro Social señala que en realidad no existen fondos separados, que existe un solo bloque. Ahora, lo que nosotros planteamos es, lejos de ir a la rentabilidad individual, esos fondos se inviertan colectivamente, se mejoren los rendimientos de ese fondo, se contribuya o se aumente la contribución del Estado en este esquema, se permita invertir de manera directa, se contribuya con algunos activos que tiene el país, como algunas concesiones que se pueden dar al sector portuario, el canal propio del Canal de Panamá, son bienes que se pueden contribuir con esa cuestión, mejorar los intereses que tiene el banco, que paga el Banco Nacional, la Caja de Ahorro, al fondo que tiene actualmente la Caja de Seguro Social. Esas son medidas que se pueden tomar justamente para sostener el esquema de beneficio definido que plantean los vamos a trabajadores. poner que su propuesta es válida así. ¿Cuánto tiempo es sostenible? No, nosotros, una cosa no puede ser parcialmente sostenible. No, Nosotros ¿cuánto estamos tiempo apostando, va a dar vida? Pues su propuesta, ¿cuánto tiempo da vida a la caja? según las proyecciones nuestras, lo que pasa es lo siguiente, Al el fondo. esquema va a subir. Lo que nosotros necesitamos ganar es un poco de espacio para que esos fondos incrementen su productividad. Con la fusión del sistema, por ejemplo, según pero la proyección de ¿cuánto? de la Junta Técnica Actuarial, solamente con la medida de fusionarlo, se alcanza una estabilidad hasta el 2041. Eso quiere decir que si no hacemos nada, solamente fusionarlo, tenemos hasta el 2041 Sí, pero es asegurada peor, la pensión. es No, peor no es el peor. problema, es Le explico peor por qué. después. Lo han Porque dicho la OIT, lo han dicho los financistas, lo ha dicho todo el no, mundo. la se OIT, agrava la todo. OIT ha planteado lo siguiente. Si nosotros pasamos a cuentas individuales, que es la propuesta de CONEP, la contribución del Estado para el 2025 se eleva al 25% del producto, entre el 21 y 25% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque tiene que reconocer mis contribuciones con bono. Y eso implica que el Estado tiene que endeudarse para reconocer el valor de lo que ya yo he contribuido en el esquema solidario. No Por ejemplo, necesariamente. se tiene que reconocer qué va a hacer conmigo. O sea, con las contribuciones que yo he hecho, ¿va a anularlas completamente? ¿Va a decir borrón y cuenta nueva y ya empieza a contribuir desde ahora? ¿Y qué pasó con todos los años que yo he contribuido? ¿Cómo va a hacer inversiones con mi dinero? Eso sí sería borrar todas mis contribuciones a la Caja de Seguro Social. De hecho, la OIT ha planteado que no hacer nada es la catástrofe, o sea, se acaba la parte del seguro. No, y se acaba la economía panameña. Ajá, le das exacto, un golpe durísimo. al 2028. Es la última etapa. Y ya Pero, estamos. pero cuando nosotros vemos el sistema de cuentas individuales, implica un aporte del Estado, un reconocimiento de deuda del Estado por el orden del 21%, eso no lo sostiene ninguna economía. Yo no tengo claro ese número, Eduardo, pero lo que sí veo ya, vamos a hablar de la forma, ahora ya el fondo será una cuestión después de que se analice técnicamente. Exacto. En forma, yo veo que ya hay divergencias entre su propuesta y la de los empresarios. Correcto. Ahora, pregunto, el sector sindical tiene que tener claro que no todas las cosas que se van a proponer se van a adoptar. Igualmente los empresarios. ¿Qué pasa si ustedes ven que no es una propuesta que satisface al sector? Porque todo mundo no va a quedar satisfecho. Eso es lo bonito de un diálogo. Porque en un diálogo, en una negociación, en una conversación, en un proceso realmente constructivo, todos entendemos que no todo lo que decimos va a quedar y que no tenemos la razón de todo, pero que junto con voluntad podemos acercar posiciones. Lamentablemente, a pesar de que nosotros hemos planteado de que el escenario debe ser un diálogo, lo que se está dando actualmente en presidencia es una conversación, en donde escucho y yo veo lo que considero. Entonces, en ese sentido, es lamentable que el escenario no sea el óptimo para poder desarrollar este entendimiento que tenemos que tener el sector productivo, porque las propuestas de nosotros, desde el sector de los trabajadores, también contemplan los intereses del sector privado. Por ejemplo, si nosotros creemos que cuando una persona llega a su edad adulta tiene derecho a descanso,
a disfrutar de algunos beneficios, como tienen los pensionados en Europa, por ejemplo. Eso beneficia también al sector privado. No, pero al sector privado no le interesa. Eso no está en discusión, sí está en discusión, sí está en discusión. Porque lamentablemente, con el esquema de cuentas individuales, yo estoy seguro que el sector empresarial está claro de las consecuencias de que este sistema tiene, pero es justamente un escenario de conversa, de analizar los datos, lo que nos puede llevar a entrar en un punto de consenso. Lamentablemente el escenario no está planteado para eso. Eduardo, ¿es posible o es probable que haya medidas paramétricas? ¿Ustedes se oponen? Sí, nosotros hemos planteado desde el principio que nosotros no estamos de ¿Y acuerdo qué en las pasa medidas si hay, paramétricas. pues? Bueno, es que yo no puedo adelantarte lo que va a pasar sin haber agotado todas las etapas del proceso. Yo no te puedo decir Pero a ti, ¿qué bueno, hablan si hay dentro medidas paramétricas, lo que nosotros sí tenemos claro es que las medidas paramétricas a quien más perjudica es a la población trabajadora y sobre todo a las personas con menos ingresos. Las personas con menos ingresos o las personas a las que les han defraudado sus cuotas son las que terminarán pagando la crisis de la institución. Entonces nosotros queremos encontrar un esquema en el cual nosotros vamos a plantear, queremos un sistema que no contemple medidas paramétricas, y estas son las alternativas que tenemos para eso. Pero ese es el ejercicio. No sale todo lo que queremos. Yo no estoy diciendo estoy a favor en ningún momento. Pero veo una realidad que puede ser así por lo que se está diciendo, ¿no? De que todos vamos a tener que sacrificarnos. Ya me imagino que eso va a venir con esa, no línea, pero con esa posibilidad, ¿no? Mira, que es muy importante lo que tú has planteado, ¿no? De que hay una realidad y que las realidades son diferentes. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. La realidad de los trabajadores o de los trabajadores bananeros, de las mujeres trabajadoras, de las trabajadoras domésticas, de los guardias de seguridad, es muy diferente a la realidad de quien tiene intereses en los fondos de inversiones privados, por ejemplo. Son realidades completamente diferentes. Entonces, obviamente que hay muchas realidades. Por otro lado, nosotros también tenemos el interés, efectivamente, de que puedan haber el espacio para escuchar al otro, para entender al otro. Porque si de salida tú dices, es que tu propuesta no es sustentable, sí, pero dime en base a qué. Bueno, me imagino yo te digo, mi propuesta es sustentada y estos son mis datos, y luego tú dices, no, pero es que esos datos no son fiables. Entonces, no tenemos claridad de cuáles son los criterios para validar Hay diferencias de forma. Vamos a hacer la pausa, Eduardo. Regresamos enseguida con más, por favor. Quédese con nosotros. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bueno, hemos hablado mucho acerca de pensiones, pero no de la parte humana, de la parte de la atención médica. Yo creo que no puede haber discusión en que todo el mundo necesita una mejor atención médica, insumos, medicamentos. ¿Hay pasos que se están haciendo en esa dirección para ustedes o no? Bueno, mira, la división de estas dos mesas que ha establecido el presidente contempla una para la salud, ¿no? Para las prestaciones médicas. Y allí, al igual que el tema de pensiones, que divide dos posiciones básicamente, en esta también hay una división, y es entre quienes consideran que se debe fusionar el MINSA, Caja de Seguro Social. Es una propuesta que tiene algunos sectores que la respaldan, y quienes decimos, el MINSA no destina suficiente presupuesto, tiene una cantidad de instalaciones médicas no atendidas, cerradas, sin personal, y a ese que ha administrado menos la cuestión de salud, no podemos entregarle simplemente los recursos que con mucho esfuerzo ha logrado construir la Caja de Seguro Social. Pero además de eso... O sea, que están en desacuerdo en que se fusionen los dos sistemas, para entender. Sí, básicamente lo que nosotros creemos es que quizás en un ideal al final puede haber ese mecanismo. Pero se ahorra mucho dinero con eso. ¿Pero de quién? De todo del sistema, no es de la Caja ni del MINSA, es el sistema, es el Estado el que ahorra. Mire, el 80% de la atención sanitaria en este país la carga la Caja de Seguro Social. El 80%. ¿Y sabes cuánto gasta el MINSA? ¿No crees que gastando menos y juntando los recursos ¿Pero por qué? se puede ahorrar? ¿De quién es la responsabilidad de la atención de la salud? No es responsabilidad, Eduardo, es que ahorita estamos tratando de ahorrar recursos y de hacer un sistema más funcional.
no es que yo estoy a favor o en contra, pero veo que como que cada propuesta, ustedes se oponen a todo y no veo ningún tipo de sustentación de Mire, esto. claro que sí. ¿Cuál es la sustentación de no...? Nuestra propuesta no es oponernos a todo. Yo creo que es una narrativa bueno, muy dominante. Pero a esto. Nosotros lo que es verdad que eso está mal dicho. Lo que nosotros creemos... Retracto, pero a esto Lo que nosotros creemos es que debe haber un proceso que permita la coordinación efectiva. Para verlo, claro, sí, pero por eso, o sea, yo lo que no puedo decir es, ¿qué pasa con las empresas? Las empresas no se fusionan porque se fusionan Pero lo va a ver, ácidamente. Eduardo, si no es varita mágica. No, pero si nosotros partimos de que la Caja de Seguro Social tiene un recurso y que para ahorrar, ahora vamos a tomar esos recursos y ponerlos en conjunto. No es así. Mira, el discurso de que no podemos usar los fondos de pensiones colectivos porque es de otro, cambia cuando hablamos de salud. Pero nosotros no estamos cerrados en eso. No es así. Nosotros creemos que podemos mejorar el sistema estableciendo mecanismos de coordinación y cuando esos mecanismos estén funcionando, eso es lo que cuando es las prestaciones... No es fusionar, es decir, ahora yo voy a administrar esto, ahora yo voy a administrar Tal otro. vez es un término un poquito más drástico, pero la idea es tratar de evitar la duplicidad de funciones. Para ahorrar. Pero es que ahí es donde está el problema. ¿Ahorrarle a quién? El problema es que Estado. El problema es que el MINSA o el gobierno nacional tiene que destinar más presupuesto al Ministerio de Salud. Eduardo. Gran parte de la responsabilidad del Ministerio de Salud la está haciendo la Caja de Seguro Social. ¿Tú prefieres que compren medicinas por acá y por allá y que se gaste el doble? Para eso ¿O prefieres que se compre un paquete y que después se destine a cada quien lo que le corresponde y ganar mejor precio? ¿Qué prefieres? Para eso no es necesario fusionar el Ok, sistema. pero esas son formas de coordinación como lo que estábamos diciendo. Para eso no es ni siquiera necesario reformar la ley. Eso solamente es voluntad política. O sea, si hoy, sin reformar la ley 51, se decide hacer una compra conjunta, MINSA, Caja de Seguro Social, nada lo impide. Ya se hizo. Bueno, entonces, justamente, es que nos tratan de vender como que nosotros nos oponemos a que se haga compra conjunta porque no es eso. ¿A qué Nosotros cosas estamos de acuerdo específicas se oponen, por ejemplo? a que los recursos de la Caja de Seguro Social pasen a ser administrados por el MINSA, pasen a ser parte de la gestión del MINSA, que justamente donde está el mayor clientelismo político, justamente allí. Entiendo el punto. Son recursos que hemos contribuido, que han contribuido los empresarios, que hemos contribuido nosotros. Ok, entiendo el punto, me parece válido, pero tengamos en cuenta que la ley de la Caja es orgánica, entonces ese dinero no creo que pueda ser administrado por otra entidad. Vamos a pasar a otra cosa. El presidente se ha dirigido a ustedes en varias veces, en varias ocasiones, en las conferencias de las mañaneras de los jueves, y ha dicho que ustedes también han sido parte del sistema, que no pueden estar tampoco criticando todo por criticar, por así decirlo, que sus propuestas serán escuchadas, pero sí está dando críticas también serias, como diciendo, ustedes no acaban de llegar al país, también estuvieron ahí muchos años, dijo, enquistados en el sistema. ¿Qué tienen que decir? Bueno, miren, yo creo que el presidente desde el principio fue muy transparente y él dijo que él es un presidente que responde a los intereses del sector empresarial y eso me parece que es honesto, todos lo sabíamos, pero es honesto, diferente a otro que dijo que era el primer obrero y realmente respondía a otros intereses. Pero yo creo que entender cuál es el problema de la institución en su gobernabilidad, que es el tema de administración, dicho sea de paso, no hay una mesa para eso, es un problema que nosotros hemos contemplado. ¿Por qué? Porque pareciera ser que los únicos que formamos parte de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social somos los trabajadores. Nunca se habla de los representantes del sector empleador, nunca se habla de los representantes del gobierno, de los representantes de los jubilados, de los técnicos, todo el personal. O sea, esos son muchos otros sectores que también participan. El sector de los trabajadores es una minoría. Pero lo más lamentable en esto es que los trabajadores no podemos elegir libremente a nuestros representantes. Eso es lo que le iba a preguntar. No podemos. Nosotros enviamos una lista de 6 y después el presidente elige de esos 6 quiénes son los principales y quiénes son los suplentes de todos los gremios que envíen. Y finalmente pueden terminar siendo representantes en la Junta Directiva por decisión del presidente, dirigentes que no tienen la mayor representatividad de los trabajadores. Pero ustedes mandan los nombres. Sí, o sea, pero, si no quieres que tenga esa representatividad, manda otro nombre. Pero si yo envío 6 nombres de 6 organizaciones diferentes, donde 3 son representativas y las otras 3 son menores, y la pongo como suplente, pero el presidente decide que los que son minoría van a ser principales, luego no me culpe a mí por no haber designado.
veamos y preguntémosle al presidente de la lista que le enviaron las organizaciones, ¿a quién él eligió? Porque no es solamente culpa de los trabajadores mandamos una lista de dirigentes. Los trabajadores mandan los representantes que quieren sentar en la mesa directiva. Sí, pero ¿quién si decide? El presidente decide es el presidente. ¿Usted decide en una lista? Es el presidente, efectivamente. Pero decide en una lista que ustedes le han Sí, pero es una suministrado. lista global. El presidente al final decide a quién le conviene tener en esa junta directiva y a quién no. Y eso ha sido histórico. Eso ha sido histórico. Entonces manden los nombres que les convienen, pues. Porque es un colectivo. Ustedes han tenido 30 años a una persona ahí sentada. ¿Qué ha hecho por ustedes? ¿Y quién lo eligió? ¿Ustedes mismos? No, lo elige el presidente. Sí, pero ustedes lo presentan. Seamos claros, si ustedes no están de acuerdo con esa persona, el gremio tendría que decir, nosotros no estamos de acuerdo con este representante, queremos que lo cambien. Han habido muchas reelecciones de esa persona. Y lo hicimos en el 2021 y el presidente Cortizo ignoró eso. Bueno, por eso es que nosotros y ese era el primer obrero, ¿no? Bueno, por eso estoy diciendo que los trabajadores no tenemos control sobre nuestros representantes. Eso, igual que en 2021, Eduardo, que la esa Junta. persona ya tenía 25 años representando. Bueno, pregúntele al presidente Cortizo 25. y vea y verifique quiénes designó el presidente Cortizo. Y, entonces, y que pregúntele también. 25 años representando. ¿Por qué no me habla de esos años para atrás? Esa persona estuvo ahí representando sus intereses. Pero no lo hizo bien. Si todas las problema organizaciones. de ustedes. El problema es del presidente. Porque el presidente elige de un listado de todas las organizaciones pero sociales. suministraron eso, No solamente nosotros, todas las organizaciones sindicales pueden suministrar. Okay, tienen pero derecho la a suministrar. persona del sindicato tiene 30 años ahí sentada. Pero pueden haber, no te voy a negar. No te voy a negar, pero no puedo asumir esa responsabilidad, porque nosotros no lo nombramos, lo nombra el presidente de turno. El presidente de turno es quien nombra a los números. Pero el presidente de turno hace 30 años y ustedes no han dicho nada. Hasta claro el 21 que sí. hablaron, hasta el 21. No, te debo corregir, Adelita, porque nosotros hemos cuestionado los nombramientos arbitrarios que se han hecho de la Junta Directiva históricamente. ¿Arbitrarios de los sindicatos? No, de los presidentes, de los presidentes. Los presidentes tienen facultad para elegir de la lista que mande todo el mundo. Sí, pero esa persona tiene 30 años, no la han sustituido. Pero no la elegimos nosotros, la elige el presidente. Ustedes no han sabido tal vez manejar esa situación. No, Eduardo, se ha manejado mediáticamente para descalificar a los trabajadores que no tenemos control. No tenemos control sobre quién decide el presidente que va a la Junta Directiva. Eduardo, lo mismo que con el director. Tampoco el director lo puede sacar la Junta Directiva. ¿En qué empresa la Junta Directiva no puede sacar a un director? En la Caja de Seguro Social. La saca el presidente. Se me acaba el tiempo. Vamos a regresar con otra charla de esta. Vale. Buenísimo. Me encanta. Gracias, Eduardito, por estar con nosotros. Gracias a usted, bueno, en esta conversación acalorada. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.